Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Oseas, capítulo 2, verso 14. Oseas 2, 14. Estamos en el Antiguo Testamento. Los que tienen la Biblia Reiri, página 868. Dice la palabra de Dios: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2, 14. Todos juntos decimos: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vamos a decirlo una vez más. Dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muy bien. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable esta mañana. El título del tema de hoy es Escuchando la voz de Dios. Hoy vamos a aprender un poquito más de cómo podemos escuchar la voz de Dios y caminar con el Espíritu Santo en esta generación. Antes de orar, quiero que recordemos, quiero hacer digamos, una conexión con el tema de la semana pasada. La semana pasada hablamos de convierte mi agua en vino. Aprendimos ese pasaje, leímos ese pasaje de Juan capítulo 2 de las bodas de Caná. Dice la Biblia que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Esta fue la primera señal que hizo el Señor Jesús y fue en una boda, ¿ok? Aprendimos también que nuestra vida es semejante a esas tinajas. Había unas tinajas vacías, estaban allá para el rito de purificación de los judíos, y eso es lo que es nuestra vida. Nuestra vida de repente se torna un poquito insípida, la vida cristiana. Hay momentos de no hay mucha emoción, porque pues así es la vida, ¿verdad? Entonces no podemos pretender que la vida cristiana sea una montaña rusa de emociones y estemos siempre viviendo de esa manera. No, en la vida cristiana hay procesos, hay momentos donde no hay mucha alegría, hay obediencia, y eso es la vida cristiana. Y a veces nuestra vida se vuelve como una tinaja vacía, ¿no? Pero necesitamos que Dios convierta nuestra agua en vino. Necesitamos que Jesús haga una transformación de nuestro corazón. El agua es la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la Biblia, aunque sea como agua, aunque sea insípida. A veces la célula no es muy interesante. A veces la escuela de discípulos nos da flojera hacer la tarea. A veces no memorizamos el versículo y nos da flojera muchas cosas espirituales. No queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos hacer muchas cosas. Esa es la razón por la que nuestra vida se vuelve como una tinaja vacía, porque no estamos siendo diligentes. Necesitamos llenar, como dijo Jesús, nuestra tinaja. Llenar las tinajas hasta arriba. Ellos las llenaron hasta arriba. ¿Por qué? Porque la cantidad de vino en nuestra vida depende de la cantidad de agua. Yo transformo el agua en vino, dice Cristo, pero el agua la pones tú. Tú tienes que llenarte de agua. Hay, no sé, un chorrito de agua, pues eso es lo que vas a tener de vino. ¿Por qué? Porque el vino es la palabra de Dios ya, digamos, vivificada en nuestra vida. La palabra de Dios es la materia prima del Espíritu Santo en nuestra vida. Si yo no estoy memorizando versículos, si yo no estoy aprendiendo, si yo no estoy estudiando, si yo no estoy leyendo la Biblia, el Espíritu Santo en mí no va a tener materia prima. Él va a decir, bueno, te quiero ayudar, pero no tengo el material para ayudarte, porque es la palabra vivificada la que va a hacer que mi vida salga adelante, la palabra de Dios. Eso significa que Dios convierte mi agua en vino. Esta es una señal tremenda. Dice la Biblia que Jesús mostró su gloria. Entonces, el agua es mi vida insípida. ¿Nunca les ha pasado que ya fuimos al encuentro, ya somos líderes tal vez, pero tenemos como que momentos
de apatía espiritual. Es eso. Entonces, tiene que haber un proceso, hay un proceso para la fermentación del vino. Tiene que haber una obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es entonces el agua? Vamos a definirlo de la siguiente manera. El agua es mi alma. El agua es mi alma, el agua es mi vida natural, mi vida insípida. Ese es el agua. Y el Espíritu Santo va a ungir mi vida. La palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo y yo se van a mezclar para producir vino. El vino, Salmo 104:15 dice que alegra el corazón del hombre. Alegra el corazón del hombre. Qué triste es que un cristiano pierda el gozo de su salvación. Nosotros necesitamos tener vino en nuestra vida. A lo mejor tenemos Biblia, tenemos doctrina, tenemos años en Cristo, sabemos la Biblia, sabemos los pasajes, ya pasamos los cursos, sabemos las canciones, pero nuestra vida es insípida, nuestra vida está estancada, no hay la presencia de Dios, no está el Espíritu Santo, estamos insípidos. Necesitamos vino y necesitamos pedirle a Dios, convierte mi agua en vino. Esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo en este momento. Cuando venimos acá es porque tenemos hambre, tenemos sed y todos reconocemos, incluyéndome a mí, que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Si le quitamos la presencia de Dios a nuestra vida, ¿qué queda? Queda usted nada más. Usted queda. Su vida natural, con sus límites, con sus tendencias, con sus debilidades, con sus tentaciones, con sus temores, con sus complejos, eso es lo que queda. Ya no hay vino, no hay gloria, no hay unción, no hay poder, no hay nada, solo está usted, una vasija vacía que sirve solamente para rituales religiosos. Llenen esas tinajas de agua, dijo Jesús. Llévenlos al maestresala. El maestresala es un experto en el paladar. El maestresala era una persona que se encargaba de probar los alimentos antes de servirlo. Cuando yo investigué acerca de esto, decía que el maestresala era la persona que probaba los platillos del rey antes que los probara el rey por si tenían veneno. Probaba el vino, probaba la comida para ver si no había veneno y entonces no le toque el veneno al rey. Pero también el maestresala era una persona que tenía un paladar fino. Entonces el maestresala podía probar el platillo y decir, le falta cocción a esta carne o le falta sal. Y entonces él devolvía el platillo al chef y le decía, ¿sabes qué? El maestresala no autorizó que salga al banquete, le falta esto. Y el chef tenía que hacerlo para que el banquete pudiera estar bien. Entonces Jesús dice, llévenlo al maestresala. Jesús no dijo, sírvanlo. Jesús dijo, llévenlo al maestresala, porque el maestresala es el que va a autorizar que se sirva el vino. Y dice la Biblia que cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, dijo, wow, qué vino tan perfecto. Él, siendo un conocedor, siendo una persona altamente preparada en los gustos, en la gastronomía, en un catador de vino, siendo alguien tan experto, él dijo, wow, qué tremendo vino. Reconoció la consistencia, el sabor, el aroma, los elementos del vino estaban en su lugar y él dijo, qué tremendo vino. Y le dijo una palabra profética al novio. El novio representa a Cristo. Le dice una palabra profética, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho todos, entonces sirve el inferior. Pero tú has reservado el buen vino hasta el final. Y está hablando de el Espíritu Santo que va a ser derramado al final de los tiempos. Porque todos queremos regresar al modelo de la iglesia de los hechos de los apóstoles, la iglesia del primer siglo. Pero Dios nos está diciendo, yo no quiero que regresen a esa unción, porque esa unción ya pasó. Esa unción fue tremenda en su tiempo. Hay un vino nuevo, hay una nueva unción para ustedes en el final de los tiempos. Y yo quiero que ustedes agarren esa unción. Entonces el maestresala es aquel que testea el vino. Yo les decía la semana pasada que el maestresala
somos los pastores. Los pastores somos expertos en probar la consistencia, el aroma, el sabor del vino, para ver si el vino puede ser servido. El vino de su vida, el vino de su carácter, el vino de su madurez. Usted tiene que madurar, usted tiene que crecer, usted tiene que ser apto para el ministerio. No es solamente cualquier persona, sirvan el vino, sirvan cualquier vino. No, vamos a servir un buen vino. Entonces, un buen vino es aquel que ha sido madurado, procesado, formado, se le han quitado las impurezas, y ese es un buen vino. El vino de nuestro carácter, madurado, sobre el cual reside la presencia del Espíritu Santo. No hay nada más lamentable sobre esta tierra que una persona ungidota que no tenga carácter. Una persona que tenga profecía, que tenga lenguas, que tenga dones y talentos ungidos, pero sea una persona totalmente carente de valores, que no ha sido formada, que no ha sido preparada. Por eso los pastores somos exigentes a la hora de levantar a alguien. La semana pasada tuvimos un envío, enviamos a Nayeli, y ya que terminó el envío, me fui a mi casa, me cayó el 20, dije, oye, acabamos de hacer lo que dice la prédica. ¿Por qué? Porque tanto sus líderes, Alex y Liliana, los pastores Raúl y Patti, como nosotros, vimos su vida y dijimos, bueno, ella ya está lista. Entonces, ¿qué pasó allá? Testeamos el vino y dijimos, ya se puede servir este vino. Y entonces la enviamos. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros tengamos un buen vino, de tal manera que el maestresala diga, wow, qué vino tan hermoso sale de esta vida. La fragancia, la consistencia, la unción, la pureza de la presencia de Dios en esta vida es maravillosa. Entonces imagínense, ¿cuál era el nivel de los apóstoles? Juan, Pedro, Santiago, Pablo, era un nivel tremendo. Y Dios dice, el mejor vino yo lo voy a reservar para el final. Así que dígale que estás a 1.80 de usted, dígale, prepárate, porque el Espíritu Santo quiere reposar sobre ti. Prepárate, porque el Espíritu Santo quiere reposar sobre ti. Vamos a decirle al Señor, convierte mi agua en vino, dígaselo. Convierte mi agua en vino, Señor. Convierte mi agua en vino. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Bueno, ese es el resumen de la semana pasada. Y vamos a conectarlo con esta semana. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe. Gracias te damos, Padre, esta mañana. Te bendecimos. Ponemos en tus manos esta palabra. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, que tú nos fortalezcas y que hoy podamos aprender y que tu palabra hable a nuestro corazón y que podamos tener dirección para nuestra vida. Unge mis labios, Espíritu Santo. Usa mi vida para transmitir tu palabra, Señor. Te doy gracias por esta reunión. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Démosle un aplauso fuerte a Jesús. El agua convertida en vino es la presencia del Espíritu Santo sobre una vida de una persona que ha sido procesada por Dios, que ha sido madurada por Dios, que ha sido preparada por Dios. Cuando vemos a un hombre de Dios que ha salido de una vida disoluta, de una vida indisciplinada, de una vida totalmente desordenada, y se vuelven un instrumento precioso en las manos de Dios para transmitir la presencia de Dios. Ahí estamos viendo el agua convertida en vino. El agua que pasó de un estado insípido a un estado de dulzura, a un estado de
que puede alegrar el corazón. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nuestra agua se convierta en vino. Pero ¿cuál es el proceso del vino? Tenemos que ser procesados. No es lo mismo llegar a los pies de Cristo, ser salvos, recibir el bautismo en el Espíritu Santo, hablar en lenguas, profetizar. No es lo mismo que madurar, es diferente. No se trata solamente de que usted sea lleno del Espíritu Santo, sino que usted permanezca lleno del Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Tenemos nuestros encuentros, eventos que hacemos los fines de semana y la gente es llena del Espíritu Santo. Encuentristas, staff, guías, somos llenos del Espíritu Santo. Salimos llenos del Espíritu Santo. Muchos hablan en lenguas, muchos caen por el poder de Dios, muchos son sanados, muchos son liberados. Hay una unción tremenda. Entonces, somos llenados del Espíritu Santo, pero no es lo mismo mantenerse lleno del Espíritu Santo. Eso es otra cosa. ¿Usted fue lleno del Espíritu Santo? Gloria a Dios. La pregunta ¿es lleno ahora del Espíritu Santo? Oh, sí, pastor, yo recuerdo en el 98, Dios me tocó, pero ahora. Entonces, el agua convertida en vino es una vida disoluta, una vida indisciplinada, una vida desordenada que mantiene la fragancia, la presencia, el buqué del vino del Espíritu Santo en su vida. No tiene que esperar que llegue el congreso, que llegue el superungido. Ay, que me ore para que yo me avive. No tiene que esperar, ay, ya va a llegar el ayuno, que llegue el ayuno, que llegue, para que yo me avive. No, es una persona que ya camina en madurez. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Para que el vino del Espíritu Santo pueda mezclarse con nuestra agua, con nuestra alma, con nuestra vida. Dios no quiere robarle su personalidad. Dios no quiere que usted deje de ser usted. El agua se queda, pero se convierte en vino. Yo sigo siendo Carlos Cruz. No cambia mi personalidad. No es como el comunismo, que todos tenemos que pensar igual. No. Es la personalidad suya, pero ungida. Su carácter, su temperamento, pero barnizado con la presencia del Espíritu Santo, con ungüento alrededor. Eso es lo que Dios quiere. No es que usted tenga que perder su personalidad. Ay, quiero ser como fulano. Ay, quiero ser como ese predicador. Y usted empieza a imitar una unción que no es suya. No, usted no imite a nadie. Usted es único, es especial. Y usted tiene una asignación personal de parte de Dios. Así, usted no tiene que imitar a nadie. Pero sí necesita el vino de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo llega el vino? ¿Cómo llega el vino a nuestra vida? Tenemos que ser procesados por Dios. Dice la cita que leímos la semana pasada, que las tinajas eran tinajas destinadas para un ritual de purificación. O sea que eran tinajas que ya tenían años de estar haciendo lo mismo. De alguna manera nosotros también tenemos que entender la importancia de la obediencia, la disciplina. No podemos seguir viviendo con cosas solamente con aquello que nos gusta. Ah, ya no quiero ir a la célula, mi líder no me gusta. Ah, ya voy a dejar la escuela de fundamentos porque las tareas, ya no me gusta hacer tareas. No podemos seguir viviendo solamente haciendo aquello que nos gusta. Porque muchas veces haciendo solamente lo que nos gusta, no vamos a obtener crecimiento. Tenemos que hacer siempre lo que tenemos que hacer, aunque no nos guste. Hay una diferencia entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer. El mundo sufre porque todos hacen lo que quieren en lugar de lo que deben.
Hay un abismo de diferencia. Yo quiero cambiarme de esposa, pero no es lo que debo hacer. Yo quiero hacer esto, pero no es lo que Dios dice que yo haga. Yo no quiero diezmar, pero Dios me pide que lo haga. Entonces, usted no viva en el ámbito del quiero, usted viva en el ámbito del debo hacer. Eso va a formarle, eso va a perfeccionarle, eso va a prepararle. Porque hay fracaso muchas veces en la vida de un hijo de Dios, porque solo hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. No se autolimita. ¿Por qué? Porque piensa que todo es gloria, todo es unción, todo es emoción. Entonces, como no siento, entonces ya no hago. Yo no sé de dónde sacamos en el siglo XXI, la iglesia del siglo XXI, no sé de dónde sacó ese concepto. Ay, no siento ir a la iglesia hoy, pastor. No siento que es el tiempo de perdonar. No siento que esa no es mi célula. Entonces, todo siento, todo se va a la esfera del sentimiento. Y sus sentimientos son cambiantes. No podemos reducir la vida cristiana al sentimentalismo, a la emoción de ese momento, porque entonces ya no somos espirituales, somos carnales. Entonces, en el proceso tenemos que entender que los procesos de Dios muchas veces son tediosos, son aburridos, son incómodos. Es lo que dice este versículo que leímos. ¿Te voy a llevar a dónde? Al desierto. ¿Por qué te voy a llevar al desierto? Porque en tu hábitat no me haces caso. En tu hábitat estás distraído, estás ocupado, estás en tus cosas, estás en tus rutinas, no dejas tu dispositivo, no dejas la televisión, no dejas nada. Entonces no hay espacio para mí en tu vida. ¿Qué voy a hacer? Te voy a llevar al desierto. En el desierto, ¿qué hay? No hay nada en el desierto. No hay amigos en el desierto, no hay fiestas en el desierto, no hay redes sociales en el desierto, no hay internet en el desierto. Ay, pastor, no hay internet. Ay, no lo digas, ni lo digas, pastor. No hay nada en el desierto. Voy a traerte y te voy a llevar al desierto. ¿Para qué? Para que yo pueda hablar a tu corazón. Porque no me estás escuchando, porque no me estás haciendo caso, porque hay mucho ruido adentro de ti, porque escuchas demasiadas voces y no has aprendido a escuchar mi voz. Entonces el desierto, hermano, es incómodo. Y mucha gente aquí no le gusta el desierto, se sale. A mí tampoco me gusta, pero no me salgo. A nadie le gusta el desierto. Pero cuando no nos gusta un desierto, nos queremos salir. ¿Y qué es lo que hacemos? Postergamos nuestra madurez, postergamos nuestro crecimiento, retrasamos lo que Dios ha preparado para nosotros. Porque lo que yo tengo para ti no te lo puedo dar ahora. Todo lo que yo tengo para ti no te lo puedo dar ahora hasta que no estés preparado, formado, madurado. Pero como siempre haces las cosas a tu manera, entonces solamente estamos postergando la madurez. Y lo que yo le digo muchas veces a la gente en mi oficina es: no hay atajos en el reino de Dios. Lo que usted tiene que hacer ahora, si usted no lo hace ahora y usted quiere buscar un atajo, dentro de 20 años va a tener que regresar a este punto y hacerlo. Mejor hágalo ahora. Necesitamos ser procesados. ¿Cuál es el proceso de formación del vino? Vamos a ver lo que dice la Biblia en Jeremías 48, del 11 al 12. Jeremías 48, del 11 al 12. Vamos a leer este pasaje y entenderemos un poquito del proceso de preparación del vino. Dice el verso 11: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. No fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él.
y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. ¿Quién es este Moab? ¿Quién es este Moab? Moab es el perfecto tipo de un hijo de Dios que vive una vida desordenada, que tiene una vida disoluta y que no está obedeciendo la palabra de Dios. Quieto estuvo Moab desde su juventud, quieto, pasivo, nunca emprendió, nunca asumió ningún reto, nunca quiso ser desafiado. Cuando había algo incómodo se retraía, estuvo quieto. ¿Cuál fue el resultado? No creció. Pasó el tiempo, sí, adquirió edad, sí, envejeció, sí, mas no maduró. Hay una diferencia. Porque la madurez no viene con la edad. Usted puede tener 50, 60 años y tener la madurez de 15 años. La madurez no viene con la edad. Con el tiempo viene edad, vienen arrugas, viene vejez, pero no viene madurez. La madurez viene con la formación. Cuando no rehusamos los procesos que Dios nos pone. Cuando aprendemos a obedecer aunque no estemos de acuerdo. Aquí es donde viene la madurez. Cuando caminamos con Dios aunque sea incómodo, cuando seguimos en la célula aunque sea aburrida, cuando cerramos los ciclos, permanecemos los cursos. En escuela de discípulos en mi curso pasado entraron 150 alumnos y terminaron 99. Una tercera parte desertó en el camino. Porque no hemos aprendido a cerrar ciclos en nuestra vida. Así era Moab. Quieto estuvo Moab desde su juventud. Nunca estuvo a prueba, nunca asumió ningún reto, nunca quiso ser desafiado, siempre le dio pena y nunca emprendió nada. Entonces ahí quedó. Entonces dice, y sobre su sedimento ha estado reposado y nunca fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Sobre su sedimento quedó reposado. ¿Por qué? Porque acá el profeta Jeremías está haciendo alusión a la preparación del vino. Usted sabe, el vino tiene que ser cosechado en cierta altura, en cierto clima, cierto tipo de tierra. Entonces, esas uvas selectas son puestas en un lagar. En la antigüedad eran puestas en una alberca, un tipo de alberca de madera, ¿no? Y dicen, las doncellas se subían con los pies limpios y apachurraban las uvas. Las apachurraban y abajo de ese gran contenedor había un embudo que recogía el jugo de la uva. Entonces, el jugo de la uva se depositaba en una vasija. Esa vasija se llevaba a un almacén. En ese almacén se dejaba reposando, porque venía un proceso natural de fermentación, sale espumita arriba, ¿no? Y también se reposa para que todas las impurezas, los pedacitos de los palitos, las hojitas, las cascaritas, todas las impurezas se vayan al fondo de la vasija. Pues en la antigüedad no había vasijas de cristal que pudieran decir, mira, aquí está. Entonces todo se iba al fondo. Lo que se iba al fondo se llamaba sedimento. El sedimento es todo lo que cae al fondo de la vasija. Entonces, para purificar el vino, lo que tenían que hacer, había unas personas que se llamaban trasvasadores. Trasvasar, o sea, pasar el vino de un vaso a otro vaso. Entonces agarraba un trasvasador, una vasija nueva, y vertía el vino en la siguiente vasija sin que el sedimento cruce, porque el sedimento echaba a perder el vino. Si se quedaba mucho tiempo el sedimento en una vasija, amargaba el vino, lo echaba a perder. Ya no era un vino puro, ya no era. Entonces pasaba el vino a ser de segunda categoría, bajaba su precio.
Entonces lo que tenían que hacer era buscar el momento exacto para hacer un trasvase, y luego el vino que estaba en la nueva vasija tenía que pasar otro proceso de reposo, de maduración. Y con el paso del tiempo se repetía el proceso 2 o 3 veces. Entonces el producto final se almacenaba y era la cosa más exquisita para los viñadores. O sea, era el vino más puro, es el mejor vino. Entonces Jeremías está usando la alusión de la preparación del vino con Moab. Él está diciendo: Moab, tú no fuiste trasvasado, nunca estuviste a prueba, nunca aceptaste un reto, nunca permitiste la incomodidad en tu vida. Por lo tanto, tu sedimento quedó en ti. Tu sedimento, las imperfecciones de tu adolescencia todavía están en ti, aunque ya eres adulto. Y tu olor no cambió. Eres un hombre grande, eres una persona de edad, pero tu carácter sigue siendo de un niño. Eso es lo que está diciendo este pasaje. El sedimento de tu vida son las imperfecciones que tú traías de niño. Eras berrinchudo, berrinchuda, eras egoísta, eras presumido. Esas imperfecciones debieron de irse al fondo para que cuando venga un trasvase, cuando tú pases de una etapa a otra etapa de tu vida, las imperfecciones de la etapa anterior no crucen a la siguiente etapa, pero cruzaron. ¿Por qué? Porque no fuiste trasvasado. No permitiste la intervención. No permitiste la incomodidad. No permitiste la formación. Te enojaste y te fuiste. Hiciste tu berrinche. Te paraste, te levantaste y te fuiste. ¿Por qué? Porque no queremos la formación. ¿Cuál es el resultado? El sedimento queda y echa a perder el vino. Por eso dice este versículo: quieto estuvo Moab de su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. No fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él. Quedó su sabor en él. Su sabor de adolescente todavía está en él. Su aroma de inmadurez todavía está en él, aunque ahora ya tiene familia, tiene hijos, responsabilidades, pero sigue siendo un chamaco. Su aroma, su sabor es de adolescente. Su sabor todavía está en él y su olor no ha cambiado. No ha cambiado su olor. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Entonces dice Dios: de todas maneras, ahora vas a ser trasvasado. Pero ahora vas a ser trasvasado con las consecuencias de las malas decisiones del pasado. Y entonces vamos a aprender. Uno puede aprender de dos maneras: por obediencia o por consecuencia. Por obediencia, bueno, ni modo, no lo entiendo, pero lo hago, Señor. Aprendo por obediencia. Cuando pasa el tiempo, digo: ay, qué bueno que lo hice. Qué bueno que lo hice. No lo entendí en su momento. Obedecí y fui librado. Qué bueno que lo hice. El que aprende por obediencia. Y el que aprende por consecuencia, aprende. Se lo prometo. Aprende porque aprende. Pero ¿cómo aprende? Ya después de haber sido trasvasado, ya después de así haber sido arruinado, endeudado, enfermado, empobrecido. ¿Va a aprender? Sí, va a aprender. Por eso le dice Dios a Moab: voy a enviarte trasvasadores.
te van a trasvasar. Y no van a ser los trasvasadores que yo te puse al principio. Los trasvasadores que yo te puse al principio eran trasvasadores que te amaban, que te cuidaban y que buscaban lo mejor para ti. Estos trasvasadores van a romper tus vasijas, van a romper tus odres. O sea que el trasvasador de ahora va a venir en forma de demandas, en forma de policías, en forma de doctores en los hospitales. Pero al final vamos a aprender. No es lo que quiere Dios. Dios quiere derramar su vino en nosotros, pero no es la forma que Dios ha reservado para nosotros. El hombre es necio. El hombre sigue por su propio camino, pero no es el camino que Dios quiere. Dios quiere que seamos librados de tantos tragos amargos. ¿Cómo lo hacemos? Obedeciendo, aunque no entendamos. Confiando en Cristo. Mire lo que dice el versículo 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de su sangre su espada. En otras palabras, ¿sabes qué está diciendo? Esta maldición, ¿sabes para quién es? Para la gente pasiva. Para la gente que no asume el reto que le está tocando vivir. Para la gente del mañana, pero no estoy hablando del futuro, sino que lo deja todo para mañana. Nosotros tenemos que obedecer y asumir el reto. ¿Cuál es el reto que tienes hoy? Hay que asumirlo, tomado de la mano de Dios. Ahora sí, vamos a leer nuevamente el versículo que leímos hace rato en Hebreos 5, del 8 al 9. Me impacta este versículo. Me impacta este versículo porque ¿cómo es posible que esto sea así? Me impacta mucho. ¿Cómo es posible que aún el mismo Cristo Jesús tuvo que ser perfeccionado? Me vuela la tapa de los sesos este versículo. Hebreos 5 del 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Padeció en la obediencia. Cristo fue perfeccionado porque Él obedeció, aunque en ese momento no lo entendía. Aunque en ese momento no estaba de acuerdo. Aunque en ese momento parecía que las cosas no estaban resultando a su favor. Pero él confió que su padre le amaba y que lo que su padre le pedía era lo mejor para él. Tenemos que confiar en eso también. Eso es lo que hizo Jesús. Hay padecimiento en la obediencia. Hay padecimiento en los procesos. Pero eso nos perfecciona. Eso nos hace madurar. Y dice el siguiente versículo: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Queremos ser perfeccionados? Tenemos que obedecer. Obedezcamos entonces. ¿Cuántos procesos de obediencia hay en nuestra vida truncos en este momento, estancados en este momento? Cosas que ya tienen años que Dios está esperando que hagamos y lo dejamos para después. Creemos que puede existir algún atajo, pero no hay atajos. Tampoco podemos burlar al creador del universo. No podemos pasar de tercero de primaria a tercero de secundaria. Necesitamos aprobar los exámenes
ir avanzando poco a poco. Mi recomendación es no siga perdiendo tiempo, porque el tiempo que está perdiendo no lo va a recuperar. Así que necesitamos ser obedientes. ¿Hay padecimientos? Sí. ¿Es incómodo? Sí. Pero es perfeccionado. Ahí es donde somos perfeccionados. ¿Podemos gozarnos a veces en la obediencia? No, a veces no nos podemos gozar. Porque uno hasta llora, ¿no? Cuando le hacemos algo a nuestros hijos, cuando le damos alguna orden y termina llorando, lo están haciendo y están sus lágrimas cayendo, pero lo están haciendo. Qué hermosas lágrimas. Porque están siendo formados. Pero luego nosotros, los adultos, también tenemos que permitirlo. Vamos a terminar con Oseas 2:14. Oseas 2:14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Conoce usted la vida de Oseas? ¿Ha escuchado usted el término profecía por inducción? Profecía por inducción. Está la profecía tradicional que Dios me habla, escucho y hablo, ¿no? Estoy hablando en lugar de Dios. Pero está la profecía por inducción también. Es un término teológico, donde yo vivo la profecía, yo la vivo. Y yo no sé qué estoy profetizando, pero estoy profetizando. Cuando David escribió el Salmo 22, el Salmo 22 es una profecía por inducción. David realmente estaba sufriendo. Y entonces él escribe el Salmo 22 desde su sufrimiento, pero él no se da cuenta que describe los sufrimientos de Cristo en la cruz. Usted lo puede leer en casa luego. O sea que el Salmo 22 es una profecía por inducción. David vivió el Salmo 22 y él no supo que estaba profetizando, pero él estaba profetizando de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Oseas es un profeta por inducción. Le digo algo, qué miedo. Yo veo mucha gente hoy usando de una manera muy deliberada el término profeta. ¡Ay, yo soy profeta! ¡Ay, yo soy profeta! Pónganme ahí profeta. ¡Ay! No quiera ser profeta, hermano. No quiera ser profeta. Porque si hay un ministerio que sufre, es el profeta. No quiera ser profeta. Si es profeta, recíbalo. Recíbalo y vívalo, porque ese es su llamado. Pero no busque algo que no entiende. ¡Ay, soy profeta! ¡Ay, soy profeta! Así que Oseas es un profeta por inducción. Dios le dice a Oseas: ve y búscate a una mujer fornicaria y tómala por esposa. Y Oseas se enamora hasta la médula de una mujer fornicaria. No lo dice la Biblia, pero yo interpreto, pienso que Oseas quedó perdidamente enamorado y que al principio todo estaba bien. Pero con el paso del tiempo, Oseas se empezó a dar cuenta que había algo raro con su esposa. Veía que le ponía contraseñas complicadas a su celular. Decía que iba a ver a su mamá y regresaba a las 3 de la mañana. Y Oseas, que representa el corazón de Dios, empezó a lastimarse, a dolerse. Y esta mujer tuvo 3 hijos que no fueron de Oseas.
Y Oseas descubrió a su esposa muchas veces en los brazos de otros hombres. Y Oseas tuvo que sostener a su familia, a los hijos que no eran de él. Y Oseas sufrió mucho por esta mujer. Oseas entendió el corazón de Dios, porque cuando nosotros le damos a otras cosas en nuestra vida la preeminencia, estamos prostituyéndonos espiritualmente, estamos cometiendo adulterio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces Oseas siente el corazón de Dios y profetiza Oseas desde el dolor. Oseas profetiza con un corazón hecho pedazos. No quieras ser profeta, hermano. Si lo es, recíbalo, pero no quieras ser profeta. Porque si hay un ministerio sufrido, es el ministerio de profeta. Y en todo el libro de Oseas vemos esta doble ilustración entre la mujer de Oseas y el pueblo de Dios, entre Oseas como esposo y Dios como padre. Vemos esta doble ilustración en todo el libro, y a veces usted no sabe si está hablando de la mujer de Gomer o está hablando de Israel. Y sabe que esta mujer se prostituyó hasta lo sumo. Era tan adicta al sexo ilícito que se prostituyó hasta lo sumo, a tal grado que se volvió una esclava sexual que se vendía en los mercados, en las calles de zona roja. Ahí estaba ella parada con un letrero que decía tanto cuesto. Tenía una cantidad. Y sabes que Oseas fue a esos lugares y compró a su esposa otra vez. La compró como una prostituta. La compró como una mujer sexual, como un objeto sexual. Y Oseas le dijo: quiero llevarte al desierto, donde no hay nada, donde no están tus amantes, donde no están tus hombres, para que yo pueda hablar a tu corazón. Y Oseas lleva a su esposa al desierto. Y a veces Dios tiene que llevarnos al desierto. Dios tiene que pasarnos por procesos disciplinarios, correctivos, formativos, amargos, porque no vivimos bien en el mundo normal. Somos como Gomer. Continuamente estamos yendo tras otros amantes. Continuamente estamos prostituyendo nuestra vida espiritual tras otras cosas. ¿Y qué dice Dios? Voy a llevarte al desierto para que pueda hablarle a tu corazón, porque en el desierto vas a poder escucharme. Y Oseas amó a su mujer y la honró y la vistió nuevamente con vestiduras dignas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que sea de bendición para ti y para tu familia. Si esta es la primera vez que nos visitas o que escuchas un mensaje como este, permíteme decirte lo que dice Juan 14:6. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios nos ama y nos ama en gran manera, pero los pecados nos mantienen alejados de Él. Por eso Jesús vino a la tierra y lo dio todo por nosotros, para poder establecer otra vez esa relación con el Padre. Permíteme guiarte en una oración que cambiará tu vida. Pon la mano en tu corazón, cierra tus ojos y repite después de mí. Jesús, hoy te reconozco como el Hijo de Dios. Creo que moriste y resucitaste para darme salvación. Perdona mis pecados y limpia mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador.
y quiero iniciar una nueva etapa contigo de la mano. Enséñame cómo amarte. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias por hacer esta oración. La familia Fuente de Vida te da la bienvenida. Déjanos tus datos en los comentarios o por mensaje. Queremos contactarnos contigo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir este mensaje con alguien más para poder ser de bendición. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 11 a.m. por nuestro canal de Facebook. Nos vemos. Dios te bendiga.